a tener dos maneras de preparar soluciones amortiguadoras. La primera va a ser por mezcla de reactivos y la segunda es por reacción. Cuando hablamos de mezcla de reactivos, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si yo ya sé que una solución amortiguadora está conformada por un ácido débil y su base conjugada o su base débil, pues voy a tener en el laboratorio, voy a contar en el laboratorio con los dos reactivos. Y entonces lo que hago es hacer el cálculo correspondiente para preparar esa solución amortiguadora y entonces mezclarlos. Una vez que mezclo estos reactivos analíticos, los voy a mezclar con la mínima cantidad de medio o de disolvente, que en este caso va a ser agua, y voy a verificar el pH. Una vez que verifico el pH, ahora sí, traslado esa solución o trasvaso esa solución a un matraz volumétrico o en el recipiente que me va a servir para preparar mi solución. Recordemos que los materiales volumétricos son para volúmenes específicos y de mayor precisión. Entonces, preparo mi solución y lo llevo hasta línea de aforo. Y entonces ya tengo preparada esa solución amortiguadora. Ahora viene la parte interesante. Está bien padre, tengo mis dos reactivos, los mezclo y ya. ¿Cómo voy a hacer esa mezcla o cuánto voy a adicionar de esos reactivos analíticos? Ustedes ya vieron ahorita en la explicación del profesor que el equilibrio químico, cuando participa un ácido débil o de una solución amortiguadora, ¿ok? Está representado por el equilibrio químico de disociación de un ácido débil, ¿ok? Por lo tanto, lo voy a plantear de aquí en esta parte, ¿ok? Yo puedo tener cualquier ácido débil, ¿ok? Que en equilibrio de disociación, ¿ok? Va a ceder su partícula y se va a generar la base conjugada. Este es el equilibrio de disociación. ¿Qué otra cosa es importante en una solución amortiguadora? Bueno, ya vieron que la ecuación de Henderson, ¿ok? También debemos de saber que la concentración total, y ustedes ya lo saben, nada más lo vamos a recordar, de una solución amortiguadora es la suma de las concentraciones de las especies que participan, es decir, tanto del ácido débil como su base conjugada. Y entonces eso me va a permitir conocer la concentración total, ¿sale? Entonces, si yo ahorita les digo que voy a preparar una solución amortiguadora de 0.85 molar, ¿ok? De acetatos. Vamos a enfocarnos al ejemplo que les daba el profesor, acetatos, ¿ok? Yo les estoy diciendo la concentración total de mi solución amortiguadora. ¿Cómo deberían de ser entonces estas concentraciones? ¿Molares? Molares, sí, tienen que estar en unidades de molaridad, ok. Qué bonito se ve tu presentación, ¿eh? Ay, gracias, profe. Entonces, ¿cómo debería de ser esa relación? Bueno, hace un rato me decían, debemos de saber el pH que queremos imponer, ¿ok? Y ese es un dato súper importante, porque obviamente va a depender del pH en que yo quiera amortiguar el par conjugado que voy a utilizar, 1, y también la relación de concentración que va a tener este par conjugado. Y entonces vamos a tener ciertos casos, ¿ok? Y aquí lo tengo. ¿Cuáles van a ser esos casos? Bueno,
Si yo con ese par conjugado quiero imponer un pH igual al pKa, ¿qué va a pasar con las concentraciones o cómo van a ser esas concentraciones? Viendo la ecuación de Henderson. Esto es solo un recordatorio. Las concentraciones tienen que ser iguales. Exactamente, las concentraciones deben de ser iguales. Y entonces ya vimos esta parte. Si yo ahorita mi ejemplo fue de 0.85 molar, creo que les dije, ¿no? La concentración de mi solución amortiguadora, ¿cuál sería la concentración del ácido débil y cuál sería la concentración de la base conjugada? Se tiene que pasar todo a base 10 para eliminar el logaritmo y poder sacar la concentración de cada una. No. Ok, bueno, pero estamos en el primer caso. Eso que tú dices, sí, pero es más adelante. Ahorita, rápido. Si yo te estoy diciendo que es la suma y ustedes ya tienen este dato de 0.85 y ya vieron que deben de ser iguales, ¿qué tendría que hacer? Lo divido entre 2. Lo divido entre Lo divido 2 entre 2. y entonces, ¿cuánto me quedaría? 0.425. Ah, ok, creo que sí les entendí bien, se oía medio cortado. Y entonces, vean, yo tengo que preparar una solución de ácido que tenga una concentración 0.425 molar. Y tengo que hacer el cálculo para preparar una solución de 0.425 molar de la base. Y entonces, como dijimos en la solución amortiguadora, los voy a mezclar. Y si se dan cuenta en el esquema que les puse, se mezclan en el mismo recipiente. Entonces, van juntos, ¿ok? ¿Por qué los divido? Porque tanto esta especie tiene características del par conjugado como esta especie. Y cuando se junten, se suman y me van a dar la concentración total de mi solución amortiguadora. ¿Sale? Y entonces, lo único que tengo que hacer es el cálculo de cuánto reactivo necesito para preparar esta cantidad de solución de esta concentración. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí no hay mayor problema. Es la misma proporción. Pero, ¿qué pasa en otro de los casos? Y aquí se los pongo de manera separada, ¿no? Pero aquí sería una manera general. Cuando el pH ahora que quiero imponer es diferente al pKa, ¿ok? ¿Qué tan diferente? Cualquier solución amortiguadora, si tiene un par conjugado, tiene un pKa de ese par conjugado. ¿Qué tanto puedo moverme para que esa solución amortiguadora siga jugando un buen papel o tenga una capacidad de amortiguamiento adecuada? ¿Qué tan diferente puede ser ese pH? Una unidad arriba, una unidad abajo. Exactamente, una unidad arriba, una unidad abajo. ¿Ok? Entonces, eso no se les debe de olvidar porque a veces nos quieren amortiguar a un pH de 9 con acetatos. Entonces, pues, ¿cuándo? ¿Sale? Entonces, siempre deben de buscar el par conjugado que tenga un pKa cercano al pH que yo quiero imponer. ¿Cuánto es cercano? Más o menos una unidad, que esté dentro de ese intervalo. Y entonces, cuando es diferente ahora, pues, ¿qué va a pasar? Puede ser que el pH que yo quiera imponer sea mayor al pKa o menor al pKa. ¿Qué pasaría con las concentraciones? Tendrían que aumentar. Aumentar o disminuir dependiendo, ¿no? Lo que sí es seguro es que son diferentes. Ya no es tan sencillo como esta parte, ¿ok? Van a ser diferentes. ¿Qué tanto? Pues alguna de las dos, como dice su compañero, tendrá que estar en mayor o en menor proporción. Todo depende del pH que yo quiera imponer. Pero ustedes sí lo pueden deducir con todo esto que tienen aquí. Por ejemplo, si el pH es mayor al pKa, ¿cómo debe de ser la concentración del ácido con respecto a la base? ¿Mayor o menor?
mayor. ¿Qué dicen los demás? Menor. Menor. A ver, ¿quién da más? Nada más son las únicas dos opciones. ¿Por qué? ¿Por qué mayor y por qué menor? Primero tendremos que hacer los cálculos, ¿no? Y ahora sí utilizar la base 10. Ok, sí, podríamos hacer los cálculos, claro que sí, pero tú lo puedes deducir ahorita sin necesidad de hacer un cálculo y que sepas que a la hora que hiciste tu cálculo, estás haciendo un cálculo correcto. El ácido sería menor a la base porque si el pH es alto quiere decir que pues estamos más hacia el lado de las bases. Podría ser, va por ahí la respuesta, pero no es como la justificación adecuada, ¿ok? Recordemos una escala de pH, donde colocamos nuestros límites, el 0, el 14. Recordemos que en la parte superior tenemos a los donadores, ¿ok? En equilibrio ácido-base, los donadores son las especies ácidas. En la parte inferior tenemos a los receptores, que son nuestras bases. Y entonces recordemos que cuando tenemos un par conjugado, tiene asociado un valor de pKa. Y en la parte superior tenemos a la especie ácida o al donador y a la especie básica. Y entonces esto es una escala, pero podemos convertir una escala de pH o escala de predicción de reacciones, pero podemos convertirlo en una escala de zonas de predominio, donde nosotros sabemos que la especie superior o la especie donadora se impone antes de la zona del pKa, ¿ok? Y la especie receptora se va a encontrar en mayor cantidad en un valor de cuando los valores de pH son mayores al pKa, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de la zona donde estemos, pues alguien de los dos va a estar en mayor proporción. No va a tener la misma proporción si estamos en esta zona a esta zona. Y entonces de ahí viene la justificación. Si yo estoy imponiendo un pH mayor al pKa, ¿quién va a ser la especie que va a estar en mayor proporción? La base, ¿ok? Caso contrario, si ahora quiero imponer un pH menor al pKa, pues la especie que va a estar predominando va a ser la especie ácida. Por lo tanto, va a estar en mayor concentración, ¿ok? Hasta ahorita no hemos hecho cálculos, ya vi que ustedes sí lo saben hacer. Pero esta parte es importante, porque a la hora que ustedes están haciendo un cálculo, y pasaba ahorita con el profesor, daban un resultado, ¿y qué dicen? Pues eso me dio y ya, pero no saben qué pasa, si es correcto, si es coherente o no lo es. Pero si ya estoy y tengo todas estas indicaciones, si yo les digo, quiero una solución amortiguadora de tal concentración para imponer un pH de tal, y el par conjugado es este y tiene un valor de esto, ahora sí. A ver, espere. A mí me está dando mi cálculo que el ácido me está dando en mayor concentración y no es lógico. Me debería de dar lo contrario porque quiero imponer un pH menor. ¿Ok? Y entonces empieza ustedes a decir, ok, no, espérese. Ahora sí, mi cálculo no está correcto. Checo. Caso contrario, mi cálculo sí está correcto y por esto, profesor, porque estoy ajustando así, así y así. Entonces, ustedes tienen cada vez más herramientas para justificar todo lo que hacen. No nada más es porque sí, no nada más es porque yo lo metí a la calculadora y eso me dio, y quién sabe, ¿no? No, chicos, ¿ok? Tienen ustedes la capacidad y el criterio para analizar el resultado que una máquina, al fin de cuentas, la calculadora es una maquinita que ustedes dirigen. Entonces, decirle, a ver, maquinita, yo te estoy dando las instrucciones y obviamente sé lo que significa ese resultado. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces, hasta ahorita, pues esta es la parte que llevamos. Ahora, ¿cómo puedo calcularlo? Bueno, ahora sí, utilizando la ecuación de Henderson y esta ecuación, estas dos ecuaciones, ¿ok? Yo puedo hacer el despeje a una sola incógnita. Es decir, con la ayuda de esta ecuación, puedo sustituir en esta ecuación de Henderson una de las dos incógnitas para quedarme a una sola incógnita, que es lo que decía su compañero. O quiero pensar que eso se refería con la base 10,
¿ok? Despejar de la ecuación de Henderson la cantidad o para conocer la concentración de alguna de mis dos especies. ¿Sí recuerdan cómo se hace eso? Sí, Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, ustedes ya saben hacer el despeje y entonces ustedes, si yo les digo ahora quiero una solución amortiguadora de 0.85 molar, pero ahora sé que el pH va a ser diferente del pK, ya no voy a tener esta proporción. Ahora van a variar. Puede que una de estas esté en mayor o en menor proporción cuando nosotros los mezclemos. Y entonces, esto está bien padre. Hacen el cálculo, conocen las concentraciones y listo. Van y se van al laboratorio. Ah, miren, sí tenía mi escala de pH ahí. Se van al laboratorio y la preparan, ¿no? Hacen el cálculo correspondiente, lo mezclamos y listo. Verifico mi pH, llevo a foro y la puedo utilizar para amortiguar el sistema que yo quiera. Ok. Pero hay otro método que se llama preparar una solución amortiguadora por reacción. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando en el laboratorio no cuento con los dos reactivos, ¿ok? Cuando no tengo el ácido débil o no tengo la base débil. Y entonces solamente cuento con alguno de los dos. Y entonces si cuento con el ácido débil, pues lo puedo preparar porque nosotros sabemos que la solución amortiguadora está representada por equilibrio de disociación de un ácido débil y sé que puedo desplazar el equilibrio a la producción o a la generación de productos siempre y cuando agregue algo que induzca ese desplazamiento. En este caso, yo voy a agregar esa base fuerte para que entonces ese ácido débil que yo tengo en mi sistema haga que cierta cantidad de este ácido débil se transforme o se genere como producto su base conjugada. Viceversa, ahora cuento con la base débil y entonces le agrego el ácido fuerte para desplazar mi equilibrio. ¿Ok? Entonces, el que no tengamos en el laboratorio los dos reactivos no nos limita, ¿sale? Nosotros tenemos otra opción de preparar soluciones amortiguadoras que se llama por reacción. Y entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, tengo que calcular la cantidad que necesito de reactivos, los mezclo, verifico pH y llevo a la línea de aforo. Esto les hago mucho hincapié. Siempre se verifica el pH antes de aforar, ¿ok? Porque yo puedo ser muy cuidadoso para preparar mi solución, pero ¿qué pasa cuando hago mi cálculo? Por ejemplo, mi cálculo aquí, que me diera, necesito de reactivo analítico 1.853 mililitros, ¿ok? Empiezo a encontrarme con una primer limitante, el material de laboratorio, ¿ok? No cuento con algún material que me dé esta medición, ¿ok? Cuento con pipetas graduadas, cuento con pipetas volumétricas y entonces la precisión de cada una va a variar y obviamente recordemos que no podemos tomar esta cantidad de volumen, ¿ok? Si utilizo un material volumétrico, pues o tomo 1 mililitro nada más, me acerco a los 2 mililitros y entonces ya hay una variación de volumen. Si ocupo un material graduado o una pipeta graduada, pues recordemos, ¿no? ¿Cómo está fraccionada esa pipeta graduada? Si es una pipeta de 2 mililitros fraccionada en 10 partes, pues obviamente nada más va a medir cada mililitro, cada 2 mililitros, o si está fraccionada en 20 partes, pues me va a dar mediciones de mililitro en mililitro, ¿ok? Entonces van a ser números enteros. Si tengo una pipeta fraccionada en 100 partes, pues ya me va a empezar a dar más decimales, pero no tengo una fraccionada hasta 1000 que pudiera medirme estos 3 decimales. Entonces, dense cuenta que el material nos empieza a limitar y entonces yo empiezo a hacer ajustes. No puedo tomar 1.8, tomo 2 mililitros.
estoy adicionando un exceso, ¿ok? ¿Qué pasa cuando voy y peso el sólido de mi base fuerte? Ah, pues que mi cálculo me dio 0.6825 gramos, ¿ok? Que tengo que pesar de reactivo analítico. Pero yo fui a mi balanza, ¿ok? Y no logré pesar eso. Pesé tal vez 0.62, 0.65 o me pasé, ¿ok? Y entonces vean, estos son errores ya que se van adicionando a mi preparación. Y entonces, teóricamente, pues si yo tomara la cantidad que me dice aquí, claro que me tendría que dar el pH que quiero imponer, pero como lo estoy haciendo experimentalmente, va a haber cambios. Y entonces, antes de poder aforar y asegurar que el pH que yo quiero, o que digo teóricamente que voy a imponer, tengo que verificarlo, ¿ok? Por toda esta parte de la preparación. Entonces, deben de tener cuidado en eso. Ahora, ustedes me dirán, ay, pues aforo y luego ajusto o verifico el pH. Sí, pero a veces ustedes ya llegaron a una línea de aforo, están asegurando que la solución está preparada a esa cantidad de volumen. Cuando ustedes hacen el paso contrario, hacen esto y después esto, dicen, híjoles, yo quería imponer un pH de 4.5 y mi solución me midió o me está ajustando un pH de 4. Hay reacciones que son muy específicas. Entonces, a 4 la reacción ya no va a tener esa misma espontaneidad. Y entonces, ya no me va a funcionar. Entonces dicen, bueno, le agrego unas gotitas nada más para modificarlo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes agregan y entonces modifican el volumen. Y entonces ya no tienen los 100 mililitros que querían. Ya son 100 mililitros más las gotas que adicioné. Y eso modifica la concentración. Entonces, ¿sí queda claro cuáles son los pasos importantes? Sí, profesora. Ok, perfecto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando yo les hablé de preparación de soluciones amortiguadoras, pues ustedes lo pueden hacer de dos maneras, ¿sale? Como ustedes ya saben, ¿ok? Y me lo comentaban ahorita. Ay, alguien escribió en el chat, espérenme. Faltan 8 minutos para... Sí, profesor. Nada más, voy a dejar de compartir, ¿ok? Y les voy a compartir la parte de la serie. ¿Ok? Para que vean cómo es la parte que se les está preguntando. Porque hice hincapié en esto. Oh, chun, chun. Aquí está. Ya están viendo mi pantalla, te deben de ver esta hoja de Word. Sí, ya. Ok. Sí se ve. Entonces, el ejercicio 1 dice, deseo preparar 50 mililitros de una solución de acetatos de tal concentración y para imponer un pH de 4.4. ¿Qué información importante tienen aquí? El volumen, la concentración y sobre todo el pH, que el pH es diferente al pKa de ese par conjugado, ¿ok? Entonces, vean, es diferente. Por lo tanto, las concentraciones de las especies participantes, ¿ok? Tendrán que ser diferentes. Y ustedes utilizarán la ecuación de Henderson para calcular en qué proporción son diferentes. Pero después viene el otro enunciado. En el laboratorio solo se cuenta con los siguientes reactivos: un ácido clorhídrico, un hidróxido de sodio y un acetato de sodio. De estos 3 reactivos, ¿cuál es la especie o cuál es el reactivo que realmente les va a proporcionar las características para una solución amortiguadora? El acetato de sodio. El acetato. Lo que yo necesite para preparar esa solución amortiguadora debe de proceder del acetato, ¿ok? Que le voy a agregar un ácido clorhídrico para formar el ácido débil, sí,
pero el único que me va a proporcionar propiedades para solución amortiguadora es el acetato. ¿Sale? ¿Ok? Y entonces recordemos que la solución amortiguadora, la concentración total, es la suma del ácido más la base. ¿Qué va a pasar si yo no cuento con alguno de estos dos reactivos? Si yo no cuento con el ácido, pues entonces tengo que asegurar que todo lo que yo voy a medir de acetato me alcance para que yo tenga a mis dos especies en la solución amortiguadora. Es decir, que de esa parte que yo tenga de acetato, al hacerla reaccionar con el ácido clorhídrico, no se consuma en la totalidad. Y entonces, una fracción se mantenga como acetato y la otra fracción se convierta al ácido acético o al ácido débil. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo voy a saber eso? Bueno, de entrada, yo sé que la suma me debe de dar 0.55 molar. ¿Ok? Por el momento, como sé que la única especie que me va a dar propiedades para amortiguadora será pues entonces cuando haga mi cálculo voy a tomar en consideración que esto es igual a 0.55, ¿ok? Solamente para fines de inicio de mi preparación, porque solo lo voy a preparar a un solo reactivo. Cuando yo le adicione el ácido fuerte, sé que estos van a estar en equilibrio y este 0.55 molar se va a disminuir. Posiblemente ya solo me queden, cuando le agregue el ácido clorhídrico para imponer el pH que a mí me interesa, solo me queden 0.25 y de me queden 0.3, ¿ok? Pero obviamente eso ya es a la hora que están en el equilibrio. Esto es nada más para comprender cómo tendrían que hacer su cálculo, ¿ok? ¿Cuánta cantidad de reactivo analítico necesito? Pues debo de considerar que solo lo voy a preparar con un solo reactivo. Cuando tengo los dos, pues hago el cálculo independiente, ¿no? Si me da de 0.35 y 0.25, pues yo sé que al mezclarlos me van a dar el total de mi solución amortiguadora. Pero ahorita, como no tengo a el único que me va a proporcionar la concentración total, pues va a ser el acetato. Los datos importantes y ya les hacen las preguntas, ¿ok? Vean todo lo que ustedes pueden deducir, ¿ok? Cuando hagan su despeje, pues entonces van a considerar cómo deben de ser estas concentraciones. ¿Sí queda claro? Entonces, yo les recomiendo que esta semana que tienen, trátenlo de resolver para que les quede claro esta parte de las soluciones amortiguadoras y cualquier duda, con gusto escríbanos en la plataforma y en la medida de lo posible les contestamos. ¿Sale? Sí, profesora, maestra. gracias. Profesora, Bien. ¿Esta serie va a estar en Classroom o en el No, aula? recuerden que nuestra plataforma de trabajo es el aula de módulo. Classroom solamente es para avisos urgentes o cualquier detalle, pero no para tareas, no para nada de eso. ¿Ok? Todo el material va a estar en módulo y ya está ahorita. ¿Ok? Se Maestra, supone que disculpe. sí, Perdón que le interrumpa. Por ejemplo, a sí, mí dime. no me llegó nada de Classroom, nada de la plataforma. Yo lo tuve que buscar. No sé si les haya llegado mi correo o no. Ay, no sé. Yo he contestado muchos correos de Espinosa, pero la verdad no recuerdo el tuyo en específico. Lo que sí sé es que tú, Espinosa, ya estás en el aula de módulo.
Sí, solo me falta el Classroom, pero bueno, eso yo lo Ok. busqué.